Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. ¿Ya están todos ahí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos toque con poder y nos haga sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Muéstranos, Padre, qué es lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Padre. Le pedimos también que quites cualquier distracción durante este tiempo para poder concentrarnos en escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestros últimos estudios del libro de Hechos, desde el capítulo 6 en adelante, vimos cómo después de una queja por parte de los judíos de habla griega, los helenistas, ellos decidieron escoger a 7 de los discípulos para servir en las mesas y cuidar de las viudas. Pero uno de los requisitos que tenían que tener estos 7 era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y de estos 7 resaltan 2, Esteban y Felipe. Y si recordamos, Esteban, luego que fue asesinado a pedradas por predicar el Evangelio. Felipe, el otro que resalta, que después de la persecución que se desató tras la muerte de Esteban, liderado por Saulo, huyó a Samaria. Pero Felipe no perdió su tiempo. Felipe no se quejó por haber dejado su vida, sus familiares, sus amigos, su trabajo en Jerusalén. No. Él más bien, y a pesar de las diferencias que existían entre los judíos y los samaritanos, no se escondió, sino que aprovechó la oportunidad para predicarles el Evangelio. Y el resultado fue un gran avivamiento. Los samaritanos recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, y dice el texto, y aquella ciudad se llenó de alegría. Y esa alegría, ese gozo desbordante que sentían los samaritanos, era porque ahora tenían la esperanza de la vida eterna. Tanto fue el avivamiento en Samaria, que los apóstoles dicen que estaban en Jerusalén, se enteraron de lo que los samaritanos, de lo que había pasado con los samaritanos, que habían aceptado la palabra de Dios, y les enviaron a los apóstoles Pedro y Juan. Quizás no lo creyeron. Quizás no lo creyeron y por eso enviaron a Pedro y a Juan a comprobar si era cierto. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estos al llegar oraron y les impusieron las manos. Y los samaritanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y con ellos los dones que Él imparte. Entendamos, iglesia, que el Espíritu Santo ya moraba en ellos cuando habían recibido a Jesucristo. Pero ahora recibieron el Espíritu Santo sobre ellos y con ello también los dones espirituales. Iglesia, debemos estar listos y dispuestos a recibir cualquier don o dones que Dios tenga para darnos a través del bautismo del Espíritu Santo. Luego vimos que Simón el hechicero, al ver que mediante la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder. Iglesia, Dios a través de su Espíritu Santo regala los dones como Él cree conveniente. Y esos dones son para la edificación de la iglesia, no para nuestro uso personal. Pero aquí vemos que Simón quería un don que Dios no le había dado y no estaba contento. Y la realidad es que debemos estar contentos y agradecidos con el don o dones que Dios nos da, porque es un regalo. Y Él, y solo Él sabe a quién y por qué reparte los dones. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que usemos
para la edificación de la iglesia, porque si tú tienes un don y no lo usas para la edificación de la iglesia, es lo mismo que nada. Así que usemos nuestros dones dados por Dios a través del Espíritu Santo, y si por alguna razón te estás preguntando, yo no sé qué dones tengo, bueno, la clase de esta semana sobre Sentando las Bases va a haber un examen donde vamos a poder distinguir y saber cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Pero aquí Simón era un nuevo cristiano, y como todos los nuevos cristianos, pues no sabía y cometió un error. Y Pedro lo confrontó con amor, pero con firmeza. Y le dice, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso le dice y lo exhorta, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Pedro tuvo amor por Simón, ya que lo confrontó, para que él se diera cuenta de su pecado, y de no ser así, no lo hubiera confrontado. Iglesia, debemos agradecer a Dios por aquellas personas que nos aman, y porque nos aman nos confrontan con el único deseo de que nos arrepintamos y podamos corregir nuestro camino. El libro de Mateo 18, del 15 al 17 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno, dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Pedro confrontó a Simón. Y dice el texto que él dijo, rueguen al Señor por mí para que no me suceda nada de lo que han dicho. Simón, como nuevo cristiano, estaba más preocupado en las consecuencias que en arrepentirse y pedir perdón. Simón, en vez de humillar su corazón ante Dios y reconocer su pecado, más bien pide que oren para que fuera librado de las consecuencias de su pecado. Y muchas veces, iglesia, las consecuencias o circunstancias que Dios permite en nuestras vidas son necesarias, porque es así como aprendemos y nos fortalecemos para continuar la obra que Él nos ha encomendado. Recordemos la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Él dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y algo que podemos rescatar aquí de Simón es que él tenía un corazón enseñable. Él sí estaba asustado, pero dispuesto a aprender. Él no se quejó de Pedro, sino que pidió a la iglesia que rogaran por él. Ese es un buen comienzo. Escuché a un pastor decir esto. El peor pecado que se ha cometido alguna vez en este mundo fue el asesinato del Hijo. Y lo mejor que ha sucedido en este mundo fue la muerte del Hijo de Dios. Y si Dios puede hacer de lo peor lo mejor, entonces Él puede hacer que tus decepciones, tus pecados e incluso tu necedad obren para bien. Dios te ha construido un camino único al cielo. Hay curvas en el camino con subidas y bajadas, cimas de montañas con vistas hermosas, valles oscuros donde hace frío y es terrible. Y hay un viaje único solo para ti, que está marcado y decidido solo por Él, con el mismo amor que te amó primero. Así que no te quejes del camino por el que Dios te está llevando, porque es exactamente el camino que Él diseñó para llevarte sano y salvo al cielo. Iglesia, Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar tus circunstancias. Dios puede hacer de lo peor lo mejor. Y eso fue exactamente lo que hizo con Simón. Lo cambió de hechicero a cristiano, de estar con el diablo a estar con Dios. Y eso mismo ha hecho con nosotros, ya que antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios.
Luego dice el texto que después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que definitivamente Pedro y Juan aprendieron algo de Felipe. Fueron discipulados por Felipe, especialmente Juan, ya que si recordamos en el libro de Lucas 9, del 52 al 55, que dice, Jesús envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Y cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. ¿Se dan cuenta? Juan antes quería destruir a los samaritanos con fuego del cielo. Y ahora quería salvarlos. Definitivamente el testimonio de Felipe les enseñó que deben dejar a un lado sus diferencias para poder predicar el Evangelio de Cristo a todos. Y eso es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, iglesia. El libro de Romanos 10:14 nos dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Tenemos que dejar a un lado cualquier diferencia, ya sea social, económica, de raza, geografía, etcétera, etcétera, para poder predicar el Evangelio de Cristo. Dice el texto, y de paso predicaron las buenas noticias de muchas poblaciones de los samaritanos. Un tremendo cambio, especialmente para Juan, que antes quería matarlos con fuego y ahora quería salvarlos. Solo Dios y el testimonio de los santos puede hacer que eso cambie en nosotros. Veamos ahora los versículos del 26 al 28 que dicen, pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto. Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Si estás tomando nota, punto 1, cuando el Espíritu Santo nos lleva al desierto. Imaginemos la escena por un momento. Felipe estaba predicando en Samaria. Había un avivamiento. La gente se había salvado. Imaginemos por un instante cómo se sentiría Felipe. Gozoso, ¿no es cierto? Y que de un momento a otro llegue un ángel del Señor y le diga, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y le aclara, es un desierto. Probablemente Felipe estaba sentado, ya que el ángel le dice, levántate. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es cómo reaccionó Felipe ante esta orden. Dice el texto que él se levantó y fue. Felipe no discutió. Felipe no se enojó. No dijo, ¿pero por qué a mí? ¿No ven que estoy cómodo aquí? ¿Que estoy contento? ¿Que los samaritanos se han convertido y hoy hay un avivamiento? ¿Por qué no mandas a otro? No, él obedeció sin reclamar, sin quejarse. Él se levantó y fue. Y no solo eso, sino que lo mandó a Gaza, lo mandó al desierto. Iglesia, muchas veces el Señor nos lleva a desiertos espirituales. Y si nos ponemos a pensar un poco, ¿cómo es un desierto? Un desierto es caliente, es seco, es solitario, no hay mucha vida, no hay ruidos. ¿Quién no ha pasado por desiertos espirituales en su vida cristiana? No levante la mano, pero es ahí donde nos encontramos con Dios. Es ahí donde muchas veces encontramos respuestas. Es ahí donde nos fortalecemos. Dios nos lleva a esos desiertos para estar solos, sin ruido, para poder escuchar su voz. Si recordamos, Jesús fue al desierto por 40 días. Ya ustedes saben la historia.
Dice que luego el Espíritu llevó a Jesús en Mateo 4, del 1 al 10, al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenarás que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras a mí y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús fue fortalecido y usado en esos 40 días en el desierto. El Señor llevó a Felipe al desierto nada porque quería trabajar en su corazón. El Señor quería fortalecerlo para que la obra que le iba a encomendar pueda hacerla. Felipe tenía que estar fortalecido para poder ser usado. Iglesia, es ahí, a través de esos desiertos, que el Señor nos fortalece y nos usa. Como en este caso lo hizo con Felipe. Y dice el texto: y sucedió que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorarlo. Algo que es interesante, iglesia, es que este etíope eunuco no era cualquier persona. Era un hombre rico, de clase alta, era un alto funcionario de la reina, tenía una buena posición. Este eunuco manejaba un carro de lujo, probablemente era un Mercedes-Benz eléctrico del año. No era cualquier carreta en la que venía. ¿Saben lo que significa eunuco? ¿Saben? Eunuco es un hombre al que le han cortado sus partes íntimas, lo han castrado, con el fin de que no pudiera ser tentado a tener relaciones sexuales con la reina o con las mujeres que trabajaban en el palacio. Para Felipe este era un cambio tremendo, de estar predicando y evangelizando a una multitud a estar evangelizando a una sola persona. Pero yo creo que Dios quería primero el corazón de Felipe, ver su disposición de ir a donde sea, en este caso el desierto, ir por la oveja perdida. Era una persona, no eran multitudes como estaban en Samaria. Y Lucas 15:4 nos dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Felipe fue en busca de esa oveja perdida. Y dice el texto que este etíope eunuco volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué tal oportunidad para Felipe? Es como si se lo hubieran puesto en bandeja de plata, iglesia. El eunuco estaba precisamente leyendo el pasaje acerca del Mesías. Y algo importante que tenemos que resaltar aquí es el hecho de que el etíope eunuco era de una clase social y económica alta. Y muchas veces como iglesia tenemos la tendencia de ir a evangelizar solo a los lugares donde hay pobreza, donde las personas materialmente hablando no tienen nada. Samaria era uno de esos lugares. Pero ¿qué hay de las personas que son de clase social y económica alta? ¿Qué hay con esas personas que materialmente hablando no tienen nada? Lo tienen todo. ¿Quién les predica el evangelio? Ellos también lo necesitan, porque la realidad es que sin Cristo no tienen nada. Iglesia, Dios quiere que todos se salven. No importa si eran samaritanos, judíos, ricos, pobres, negros, blancos, chinos, todos. El libro de Timoteo precisamente nos dice, capítulo 2, versículo 4,
pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Todos. Sin excepción. Esta palabra todos en el griego justamente significa todos. No hay excepción. Vamos a los versículos del 29 al 35 que dicen: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero sin voz delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra el eunuco: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco estaba leyendo Isaías 53. Punto 2. Cuando el Espíritu Santo te usa para empujar su reino. Felipe ya estaba en el lugar correcto, listo para ser usado por el Espíritu Santo. Y ahora solo tenía que acercarse al eunuco, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Iglesia, el Espíritu Santo siempre nos va a poner en el corazón el deseo de ir y hacer discípulos. El Espíritu Santo nos quiere usar para empujar su reino, pero está en nosotros aceptar o rechazar el llamado. Yo recuerdo el año pasado, y creo que lo he contado en alguna oportunidad, en un viaje a California, Estados Unidos, el avión empezó a moverse de arriba a abajo, parecía que se zamaqueaba. Encima el piloto anuncia que estamos pasando por el ojo de una tormenta, así que ajusten sus cinturones y no se levanten ni para ir al baño. Yo iba en el medio y la señora que estaba a mi costado derecho empezó a temblar de miedo. Y es ahí que el Espíritu Santo me dice: Juan, háblale de Cristo. Y dije: ¿quién, yo? Sí, tú, háblale. Pero ahorita que el avión se está moviendo, sí. Así que volteé y le dije: señora, ¿tiene miedo de que se caiga el avión? Me contestó: sí, tú no. Yo le dije: no mucho. ¿Por qué no? Porque yo sé a dónde me voy si eso sucede. Sonó un poco vanidoso, pero es la verdad. Y terminé predicándole el Evangelio, para hacer la historia corta. Y ella recibió a Cristo. Y después de eso se calmó. Y no solo eso, sino el que estaba sentado detrás de ella me preguntó: ¿y yo? Yo también hice la oración. Bueno, le digo: entonces tú también estás salvo. Y si algo le pasa a este avión, pues nos vamos al cielo. Y la cosa cambió. Ellos se calmaron. Pero más que nada fue una oportunidad que Dios me dio, para que yo predicara el Evangelio. Yo hubiera podido decir: no, no le voy a predicar, o sí, sí le voy a predicar. Y tomé la decisión de ser obediente. Y 2 personas se salvaron. ¿Qué va a hacer el Señor con esas 2 personas? No lo sé. De la misma manera, Felipe aceptó el llamado del Espíritu Santo de acercarse al carro del eunuco. Ahora, pongámonos en los zapatos de Felipe una vez más. Dice el texto que se acercó corriendo. ¿Se imaginan a la velocidad que iba esa carreta jalada por caballos, me imagino? No iba despacio, iba rápido. Si el hecho de que el Señor le diga a Felipe: corre y alcanza esa carreta, hubieras podido decir: ¿cómo? Si está yendo demasiado rápido, no la puedo alcanzar. Sin embargo, Felipe obedeció y corrió a una velocidad fuera de lo común para poder alcanzar esa carreta. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Esto nos enseña que cuando aceptas el llamado y vas,
El Espíritu Santo va a poner alas en tus pies. Él te va a equipar con todo lo necesario, con algo sobrenatural si es necesario. Él va a hacer que lo imposible se haga posible para que tú cumplas su voluntad. Probablemente el grupo misionero que va a ir a San Marcos, de repente hay alguno que está dudando o está pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿O cómo voy a completar lo que me falta para el viaje? ¿O no estoy preparado? Déjenme decirles que si ustedes han dicho sí al llamado del Espíritu Santo de ir a San Marcos a ser discípulos, Él va a hacer de lo que parece imposible, se haga posible. Él va a hacer algo sobrenatural si es necesario. Y es muy probable que cuando regresen vamos a escuchar historias sobrenaturales de cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, se ha manifestado en San Marcos. Porque el Señor quiere usarlos. Y si ustedes se dejan usar por Él, Él va a hacer que lo posible sea posible. Él va a hacer algo sobrenatural. Solo tienes que tener fe. Acordémonos lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Si el Señor te ha llamado y si tú tienes esa fe, nada ni nadie va a impedir que tú hagas la voluntad de Dios, como pasó con Felipe. Dice el texto que cuando Felipe se acercó corriendo, imagínense a Felipe corriendo al ladito de la carreta, ¿no? Lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré? Contestó el eunuco, si alguno no me guía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco estaba en la carreta leyendo el libro de Isaías, mientras la carreta se movía, y Felipe se acercó a él, le preguntó, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes o no entiendes? Le dijo, no, no entiendo. ¿Cómo voy a entender si alguien no me guía? Y él dijo, bueno, yo te guiaré. Y lo hizo subir a la carreta. ¿Qué mejor oportunidad que esa? Felipe solo tenía que subirse y explicarle lo que ese pasaje significaba. Iglesia, una vez más, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra que cuando hay disposición de ir, Él abrirá las puertas para que tú hagas su voluntad. Él preparó de antemano el corazón del etíope eunuco. Él abrió las puertas de la carreta para que Felipe subiese y se sentara con él y le explicara lo que significaba lo que estaba él leyendo. El etíope eunuco estaba leyendo Isaías 53, que habla de la venida del Mesías, su muerte, su resurrección, de nuestros pecados. Él no sabía de quién estaba hablando el profeta Isaías y por eso le pregunta a Felipe, te ruego que me digas. Fue fácil para Felipe hablar de Jesús comenzando desde esta escritura, ya que la Biblia entera apunta a Jesús de una u otra manera. Y realmente podemos empezar en cualquier pasaje y encontrar que nos guía a Jesús. La predicación eficaz de Felipe consistió en explicar quién era Jesús como oveja, anuncio de Jesús, y lo que Él ha hecho por nosotros. Como oveja fue llevado al matadero, fue crucificado. Iglesia, explicar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es la esencia del Evangelio. Demasiados predicadores hoy en día se enfocan en lo que podemos hacer por Dios. Pero el Evangelio empieza y se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Y luego dice el texto que entonces Felipe, abriendo su boca, era lo único que tenía que hacer, y comenzando desde esta escritura, tremenda oportunidad, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe predicó a Cristo en Samaria. Les anunció del Evangelio de Jesús y muchas personas se salvaron. Multitudes, dice la palabra. Ahora Felipe le predica el mismo Jesús a Felipe. Y al igual que nosotros,
no necesitamos un Jesús diferente o un mensaje diferente para cada audiencia. No, es el Evangelio de Jesús lo único que tenemos que anunciar. O como decimos, es la sana doctrina, lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles y lo que los apóstoles predicaron. Eso es lo único que tenemos que hacer, iglesia. Veamos los versículos del 36 a 40 que dicen: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pues siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Punto 3 y último. Cuando el Espíritu Santo te anima a hacer la oración para recibirlo. Felipe le predicó el Evangelio de Jesús y parece que su enseñanza llegó hasta el bautismo de agua. De que dice que el eunuco vio un poco de agua y dijo: ¿qué impide que sea bautizado? El etíope mismo ya está listo para responder a la predicación del Evangelio. Definitivamente esto fue obra del Espíritu Santo. Felipe solamente fue el instrumento que Dios usó, y esto nos muestra que el etíope realmente creía y que quería ser bautizado para declarar públicamente su fe. La reacción de Felipe es muy importante porque dirige al eunuco a hacer la oración del pecador. Fíjese, dice el texto, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe insistió que el etíope creyera de todo corazón antes de ser bautizado. En pocas palabras, esto nos muestra cómo debemos responder al Evangelio. Creer de todo corazón. El libro de Romanos 19 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y si alguna vez te has preguntado por qué muchas veces invitamos a la gente a recibir al Señor y hacer la oración del pecador, aquí tenemos este ejemplo en la Biblia que nos muestra precisamente que se debe hacer una oración para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí está. Dice que el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión de fe nace cuando el Espíritu Santo te anima a hacer la oración para recibirlo. Esta confesión de fe es la creencia esencial, fundamental para cualquiera que quiera venir a Dios, y debemos creer en la persona de Jesús, en todo lo que Él es y ha hecho por Cristo. Debemos creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es ese Hijo divino enviado por el Padre para lograr tu salvación y la salvación de todos aquellos que creen con todo su corazón. Así que cuando Felipe mencionó el nombre de Jesucristo, confesó que Jesús es el Mesías, el Cristo. El etíope en esa confesión estuvo de acuerdo con su mente y corazón en que Jesús es el siervo que llevó el pecado que el profeta Isaías describió en ese pasaje de la Biblia que estaba leyendo. Después que el etíope eunuco confesó con su boca creer en Jesucristo, Felipe mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y los bautizó. Vemos aquí que Felipe claramente sumergió al etíope en el bautismo. Esto no fue rociar con un poquito de agua en la cara o en la cabeza. No, esto fue inmersión, y precisamente la palabra bautismo en el griego significa inmersión total en el agua. Así que Felipe bautizó
al eunuco. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pues siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. De repente y de una manera sobrenatural, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe cuando él y el etíope salieron del agua. Entonces fue transportado de alguna manera a la ciudad filistea de Azoto. Y este es un evento raro y difícil de explicar, iglesia. Es raro y difícil de explicar en las Escrituras, pero vemos el caso, no es el único, vemos el caso de Enoc y Elías, que por ejemplo fueron arrebatados. Y sucedió algo similar cuando el bote de los discípulos dice que llegó inmediatamente a su destino. Lo vemos en Juan 6, del 15 al 21, que dice, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigían. Nadie se explica cómo esa barca llegó inmediatamente a la orilla, pero es un caso sobrenatural. Y algo similar también sucederá cuando la iglesia sea arrebatada al encuentro con Él en el rapto de su iglesia. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4:17 que dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y estamos cerca de que eso suceda. Dice el texto que el etíope siguió gozoso su camino. El gozo del etíope, aún después de la partida extraña de Felipe, nos muestra que su fe estaba firmemente arraigada en Dios y no en el hombre, no en Felipe. Y los cristianos coptos, así se les llaman los cristianos egipcios, y que a propósito hoy son grandemente perseguidos en su país, ellos basan su herencia espiritual a este funcionario etíope. Mejor dicho, que su cristianismo se debe a que este etíope eunuco predicó el evangelio de Cristo en Egipto y muchos se salvaron. Y esto nos muestra también que no importa si le predicas a muchedumbres o a uno, como en este caso, Dios tiene un plan y un propósito con esa persona, como lo hizo con el etíope eunuco. No sabemos qué planes y qué propósitos tiene Dios cuando ustedes vayan a San Marcos. Puede que una sola persona se salve, pero ustedes no saben cuál es el propósito de Dios con esa persona y por qué está llevando a todos estos misioneros allá a predicar el evangelio. Quizás esta persona mañana más tarde sea un gran predicador, no lo sabemos. El etíope fue a Egipto y muchos egipcios se convirtieron. Dios lo usó de una manera increíble. Y Él quiere usarte de esa manera. Él quería que los egipcios reconocieran y conocieran de Cristo. Y orquestó todo esto con Felipe llevándolo al desierto. El etíope eunuco para que sucediera y lo mismo quiere hacer contigo. Iglesia, solamente déjate usar. Luego dice el texto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe comenzó a predicar no solo en ciudades samaritanas, sino también en ciudades gentiles tales como Cesarea. Y esto nos muestra el principio de la dispersión del evangelio hasta los confines de la tierra, como Jesús mismo mandó en Hechos 1:8, cuando dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No es de extrañar que Felipe sea el único en el Nuevo Testamento que recibe específicamente el título del evangelista. Lo vemos más adelante, lo vamos a ver, pero en Hechos 21:8, que dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Parece que Felipe se quedó en Cesarea. Y aquí lo encontramos aproximadamente 20 años después, todavía ahí, haciendo su trabajo de evangelista. Iglesia, no importa por dónde te lleve el Señor. No importa la edad que tengas
o cuántos años hayan pasado, no nos jubilamos de evangelistas. Nuestro trabajo es continuar predicando el Evangelio de Cristo hasta que Él venga. Y recordemos esto, iglesia. El Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. El Señor nos lleva por lugares, nos está llevando a San Marcos. ¿Qué planes y propósitos tendrá ahí? Lo vamos a descubrir cuando vayamos. Pero tenemos que estar dispuestos a ser usados por Él allá en San Marcos. A no tener temor, al contrario, como abrir la boca como hizo Felipe y predicar el Evangelio de Cristo. Amén.